Buen día, bienvenidos a la materia de Doctrinas Bíblicas 2. La semana anterior estuvimos viendo con relación a los ángeles, la jerarquía de los ángeles, y ese día nos corresponde poder continuar nuestro estudio de la satanología. Para ello quiero compartirles. En cuanto a la satanología, podemos nosotros decir que es parte de la teología sistemática que estudia a Satanás. Satanás es mostrado en la Escritura como el más grande enemigo de Dios. Y desde luego, si es enemigo de Dios, viene como consecuencia siendo enemigo de su creación y nosotros formamos parte de ella. El término griego diablo significa adversario. Ese término en hebreo se puede decir como Satán o Satanás. También es conocido como Lucifer. Y Lucifer, recuérdense que les he dado el nombre al lucero de la mañana, el ángel rebelde que fue expulsado del cielo, del cual nos habla Ezequiel 37, pero también nos enseña Isaías 14. La existencia de Satanás. La existencia, según el mundo, según la tradición, es incierta. Normalmente nosotros lo hemos conocido como un tridente con cachos y con cola, pero la escritura no nos enseña, o al menos no nos describe esa la forma gráfica de Satanás. Es incierta. La Biblia sí nos enseña, es clara y terminantemente en sus enseñanzas acerca de la existencia de Satanás. De Juan 8:44 nosotros podemos deducir que en un tiempo estuvo en posición de la verdad, pero que desde luego apostató más adelante. Y vemos también en Lucas 10:18 su caída. Está probablemente relacionada con la caída de los ángeles. Una de las causas de la caída se supone que fue la soberbia, de acuerdo a Ezequiel 28. La personalidad. Si nosotros quisiéramos describir cuál es la personalidad de Satanás, podemos decir que es un homicida. Podemos decir también que es un mentiroso, y no solamente un mentiroso, sino que el padre de la mentira. Pero también es un pecador y también se conoce como el príncipe de este mundo, de acuerdo a Juan 14:30. ¿Cuál es el lugar, la forma de operar y el poder de Satanás? Bueno, Cristo lo llama el fuerte armado o también el hombre fuerte, el príncipe de este mundo. Es decir, que todos los gobiernos, que todos los reinos, que todos los imperios que pudiéramos llegar, anhelar o alcanzar en esa tierra, desde luego que no, de alguna medida no han sido gobernados por el Señor. El príncipe de este mundo también es conocido, el príncipe del poder del aire, el príncipe de los demonios. Una persona que no recibe o que no tiene bendición de parte de Dios, definitivamente que el príncipe de este mundo lo está bendiciendo. Una persona que no ha entendido que todas las cosas que tienen no proceden de su sabiduría, de su inteligencia, sino que proceden de Dios, probablemente el príncipe del poder del aire lo está gobernando. Y esto es bien complicado al momento de nosotros poder diferenciar o poder discernir ese carácter de Satanás. Nosotros podemos juzgar el carácter y naturaleza del malo por los nombres, pero también por los títulos que se le dan. Por ejemplo, se conoce como el adversario. ¿Qué es un adversario? Es un contrincante, es una persona opositora, es una persona que está en contra de los principios o de los valores que otra persona pueda tener. Por ejemplo, en una campaña política está una persona que está compitiendo y también está su adversario. La Escritura nos enseña en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, es ser sobrios. ¿Qué es ser sobrios? El sobrio es contrario a una persona ebria, es decir, que tenga lucidez, es decir, que tenga la entereza, la certeza de lo que está haciendo. Pero no solamente nos dice la Escritura que seamos sobrios y también velemos. ¿Por qué razón? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es decir, nos llama una advertencia de poder tener cuidado, ser sobrios y velar.
porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Lo que nos llama la Escritura es que no estemos adormecidos, que no nos sorprendan las maquinaciones del enemigo. Luego, nos enseña que el diablo, el enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Quiero ponerte un ejemplo muy práctico. Al momento que tú estás sentado frente a un púlpito escuchando una predicación, frente a un dispositivo móvil escuchando una predicación, puede llegarte este pensamiento en la cabeza y pensar, ese pastor por mí lo está diciendo, esa persona yo le confié mi problema y ahorita lo está ilustrando, yo no le creo a esta persona. Y yo creo que es bueno que no creas a las personas, sino que creas a la palabra de Dios. Si una persona está declarando una palabra que procede del trono de Dios, nosotros hacemos mal en juzgarla. No tenemos que actuar de esa manera. Y eso es lo que justamente hace el enemigo, sembrar esa semilla para que la palabra no fructifique en nosotros. Ahí podemos decir algunos de nosotros, se me olvidan fácilmente las palabras. ¿Quién es el más interesado en que nosotros olvidemos las promesas y la palabra de Dios? Desde luego que es el diablo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para no olvidar las promesas? Recordar la forma como Israel aprendió en el desierto la ley, en base a repetición y ejemplo. Si has olvidado una promesa que el Señor ha hecho sobre tu vida y el enemigo te la ha robado de tu corazón, tú la creíste durante mucho tiempo, tienes que recordar que Dios no retarda su promesa. Dios cumple su palabra. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. También otra de las características de Satanás es que es un acusador. Es cierto que cada uno de nosotros venimos al Señor y a veces traemos un pasado. Cada uno de nosotros hemos tenido situaciones en las cuales le hemos fallado al Señor. Pero de repente aparece una persona que dice, esta persona no es digna de ser líder, si es que este era de esta y de esta manera. Probablemente tengan razón, éramos. Pero en la cruz del Calvario fueron enterradas y fueron sepultadas todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, todo lo que nosotros fuimos en el pasado. Entonces dice Apocalipsis 12:10, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Cuántas personas nos han acusado, nos han dicho, tú eras de esta y de esta manera, por lo tanto no eres digno de estar en el lugar donde estás? Probablemente no lo merezcamos. El Señor tuvo mucha misericordia al ponernos en el lugar donde estamos, pero eso éramos antes. Y ahora hemos sido redimidos por el Señor. También Satanás calumnia delante de los hombres. Dice, él calumnia a Dios delante de los hombres. Y un claro ejemplo lo tenemos en Génesis 3, cuando la serpiente que era astuta le dice, ¿con qué Dios les ha dicho que no coman de aquel árbol? De la misma manera, a veces pueden llegar esa vocecita a través de un amigo, a través de una persona cercana a nosotros diciendo, ajá, ¿y vos crees que Dios te va a resolver ese problema? ¿Y vos crees que Dios te va a traer resolución a esto? Desde luego que sí. Dios no va a dejar avergonzado a ninguno de sus hijos porque la Escritura nos dice, decida el justo que le irá bien. También otra de la obra de Satanás es calumnia a los hombres delante de Dios. Mire, es en doble sentido. Habla mal de Dios delante de los hombres, pero también calumnia a los hombres delante de Dios. Y un ejemplo lo tenemos en Job capítulo 1, versículo 9, donde dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Tú crees que es por gusto el temor que te tiene Job? Mira, si está todo cercado de bienes, quítatelos a ver si no va a blasfemar.
A veces el enemigo también, me imagino yo que el acusador ha de presentarse delante de Dios y decir, mira, si aquel no deja de serte fiel porque tú lo has bendecido, porque tú le has dado tantas cosas, pero realmente Dios también puede poner a prueba nuestra fe. También otra característica es el malvado. Dice Mateo capítulo 13, versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Luego tenemos otro nombre que es el tentador. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En ese momento quería saciar una necesidad humana de Jesús, el hambre. Pero él conocía cuál era su disposición, cuál era lo que él tenía pensado. Y dice, vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, poniendo en tela de juicio, cuestionando si realmente él era Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. No es que Satanás ignorara el poder de Jesús, ignorara el poder de Dios. Al contrario, quería saciar una necesidad humana para que se perdiera el propósito del plan que Dios que había diseñado para sí. Nuestra actitud para con Satanás. ¿Cómo debemos nosotros actuar con relación a Satanás? Bueno, reconocer que su poder tiene un límite. Él no es omnisciente, él no está en todas partes. Él no es omnipresente ni tampoco es omnipotente. Hay que resistirle. Las pruebas no tenemos nosotros que las pruebas que se nos presenten, las pruebas que pueden resultar en ser fortalecida nuestra vida espiritual, nosotros debemos resistirle. Y también nos enseña la Escritura que debemos usar todo ese equipaje, toda esa armadura que Dios ha diseñado para nosotros, para que podamos estar revestidos y cubiertos contra las acechanzas del enemigo. ¿Por qué razón? Porque el enemigo siempre enviará sus dardos para que nosotros podamos caer, para que nosotros salgamos lesionados ante una dificultad o ante al momento de ceder alguna debilidad. ¿Cuál es el destino de Satanás? Quiero recordarte que el destino de Satanás es una persona que ya ha sido conquistado. Dice Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El enemigo ya está derrotado, es un enemigo conquistado. También está condenado eternamente. El problema es que no se quiere ir él solo a esa condenación eterna. Quiere llevar más personas que puedan ser apartadas de la verdad y puedan ser seguidores de él. Génesis 3:14 dice, y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pero también este Satanás va a ser arrojado al lago de fuego. Y esto nos enseña Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el falso profeta, y no solamente van a ser lanzados, sino que van a ser atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Satanás no quiere irse él solo. Satanás quiere que tú le acompañes. ¿Qué tenemos que hacer? Vestirnos de la armadura, recordar que el poder que el enemigo pueda darnos temporalmente en esta tierra va a desvanecerse, pero acudir a apelar a las promesas de Dios nos va a dar no solamente estabilidad en esta tierra, sino en la venidera. La obra de los ángeles caídos. Este es el trabajo de ellos precisamente, afligir el pueblo de Dios. Es como un emisario, es como un aguijón. Impiden la vida espiritual del pueblo de Dios. El enemigo no está contento con las personas
que están haciendo la diferencia en esta tierra, que están actuando correctamente, que no están permitiendo cohecho, que no están permitiendo ningún tipo de fraude en el lugar de trabajo. ¿Por qué razón? Porque saben que de esa manera se están poniendo en evidencia las personas que actúan de una forma contraria. Por esa razón es que en muchas ocasiones el enemigo impide la vida espiritual del pueblo de Dios. Les impide poniéndoles tropiezos, les impide poniendo compañeros de trabajo que a lo mejor están actuando de una forma impía y están haciendo perder la paciencia. Dice en la primera carta a Timoteo 4:1, pero el Espíritu, no está hablando Pablo, dice el Espíritu, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. He escuchado personas, por ejemplo, que dicen, no, si no es malo que yo pueda escuchar este tipo de música, si a Dios no se va a molestar por eso. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Es de tener cuidado, es de pedirle a Dios discernimiento para que el enemigo no esté actuando, no esté en contra del pueblo de Dios, impidiendo que puedan avanzar en su vida espiritual. ¿Cómo actúan los demonios? Veamos, en los milagros Jesús con frecuencia ataca el poder de Satanás y los demonios. ¿Por qué razón? Bueno, pues expulsó a unos demonios y que fue lanzado a unos cerdos. Vemos en muchos ejemplos en la Escritura cómo con frecuencia atacaba el poder de Satanás, pero no solamente Satanás, sino también de los demonios que atormentaban por enfermedades, los demonios que atormentaban a las personas. ¿Por qué Jesús no quería que los demonios revelaran quién era? ¿Por qué les decía que se quedaran callados? Bueno, el propósito de todo esto era que pudiera demostrar su autoridad. Y esto es en este sentido, que quería que la gente creyera en él por sus palabras y hechos, no por lo que pudieran decir los demonios. Jesús quería revelar su identidad como el Mesías. Satanás quería que la gente siguiera a Jesús por popular y porque el más popular, porque miren, y esto no ha cambiado mucho en estos tiempos. Hay personas que quieren que la gente reconozca su trabajo porque saca todos los errores de los demás. Eso no es ser un buen vendedor. Ser un buen vendedor es que la gente por sí mismo se dé cuenta de mi buen trabajo sin que yo esté criticando el trabajo de otros. Jesús quería revelar su identidad como el Mesías, pero Satanás quería que la gente lo siguiera a él por su popularidad. Y hay muchas personas que por popularidad, porque la mayoría hace las cosas, hacen ellos también y siguen a la gente más por popularidad y no porque era el Hijo de Dios el que podía liberarlos a ellos del pecado y del poder de Satanás. Uno de los poderes o de los propósitos claros de Cristo al venir a la tierra fue atar a Satanás y librar a los que él tiene esclavizados. Y justamente en su segunda venida va a ser atado durante 1000 años, pero posteriormente va a ser soltado. Y aún aquellas personas que han estado en el milenio van a ser engañados. Es importante reconocer que el poder de Satanás tiene límites, pero que no debemos ignorar sus maquinaciones. Al nacer Jesús, el poder de Satanás y su control se vieron trastornados. En el desierto Jesús salió airoso de la tentación. Le tentó en 3 ocasiones y en la resurrección de Jesús anuló el arma final de Satanás, la muerte, y al final Satanás será atado por los siglos de los siglos. Los creyentes y los demonios. Bueno, las escrituras enseñan que ningún creyente verdadero en quien mora el Espíritu Santo lo pueden poseer los demonios. Sin embargo, los demonios pueden influir en los pensamientos, las emociones y las acciones de los creyentes que no siguen la dirección del Espíritu. ¿Cómo es eso, hermana? Entonces, una persona verdadera en quien mora el Espíritu de Dios no la pueden poseer los demonios. Es correcto. ¿Por qué razón?
Porque una casa en la cual habita el Espíritu Santo, los demonios huyen. Pero si una casa en la cual mora el Espíritu Santo y de repente está cediendo ciertas áreas, ciertos terrenos de su vida, los está cediendo, por ejemplo, a la pornografía, lo está cediendo al alcoholismo, a la drogadicción, a diferentes pecados, está cediendo, está abriendo puertas para que el enemigo pueda llegar a influenciar, pueda llegar a gobernar esa vida. Cristo les prometió a los verdaderos creyentes autoridad sobre el poder de Satanás y sus seguidores. Es decir, que un verdadero creyente tiene autoridad sobre el poder de Satanás. Luego, al confrontar al enemigo, se debe quebrantar el poder que quieren ejercer sobre las personas, librando una batalla intensa espiritual mediante el poder del Espíritu Santo. Es decir, que al confrontar al enemigo no puedo ir en mis fuerzas. Necesito tener la certeza de quién está conmigo, si realmente estoy vestida para la batalla, para poder confrontar al enemigo. Según Marcos 3:27, el conflicto espiritual contra Satanás tiene 3 aspectos. Primero, declarar la guerra contra Satanás conforme al propósito de Dios. Número 2, entrar en la casa de Satanás o cualquier lugar donde él tenga la fortaleza, atacarlo y vencerlo mediante la oración y la proclamación de la palabra y destruir sus armas de tentación y engaño que puedan estar influenciándonos. Primero, declarar la guerra, pero antes de declarar la guerra, tener la certeza de quién está en nosotros y con nosotros. Luego, entrar en la casa de Satanás, atacarlo y vencerlo mediante la oración y luego arrebatarle sus posesiones, librar a los que tenía esclavizados. No sé qué cosas el enemigo ha tenido esclavizadas en tu vida, pero quiero recordarte en el nombre de Jesús que el Señor nos ha dado las armas para poder arrebatar y tomar lo que nosotros nos pertenece. Y no solamente el enemigo está obligado a devolvernos lo que nos ha robado, sino a devolvernos 7 veces más de lo que nos ha robado. Luego, estos son los pasos personales que nosotros debemos de dar al momento de confrontarnos. Primero, reconocer que no es una lucha contra las personas. Segundo, vivir delante de Dios entregado con fervor a su verdad y justicia. ¿Por qué razón? Para que el enemigo no tenga de qué avergonzarnos. Número 3, tener fe en que el poder de Satanás se puede quebrantar en cualquier parte de su dominio y comprender que el creyente tiene armas espirituales poderosas que le ha dado Dios para la destrucción de fortalezas de Satanás, como es la oración, como es el ayuno, como es la búsqueda constante de Dios. Luego, proclamar el evangelio del reino, confrontar también a Satanás y su poder directamente. Al creer en el nombre de Jesús, nosotros podemos confrontar a Satanás y su poder cuando nosotros le creemos a Dios, cuando usamos la palabra de Dios, cuando oramos en el Espíritu, cuando nosotros ayunamos, cuando echamos fuera cualquier gobierno, cualquier potestad que esté gobernando la vida de una persona. Y sobre todo pedirle a Dios que el Espíritu Santo convenza de culpa a los perdidos y también que se manifieste el Espíritu Santo mediante los dones. ¿Para qué? Para que esa casa que ha quedado vacía, sin influencia de los demonios, pueda ser llena, pueda ser poseída por la presencia sobrenatural y manifiesta del Espíritu Santo. Y de esta manera es como nosotros podemos confrontar a Satanás y su poder de una forma directa, creyéndole a Dios, usando su palabra, orando, ayunando, echando fuera demonios, pedir que nos convenza de la culpa a los que estamos extraviados, pedirle a Dios que se manifieste el Espíritu Santo para que esa casa que ha sido vacía, que ha sido liberada de esos demonios, pueda ser llena con la presencia del Espíritu Santo, para que nos pueda guiar en todo momento y pueda estar con nosotros tal como lo ha prometido ese Consolador, estar con nosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Gracias por haberme acompañado. No ignoremos las maquinaciones de Satanás.
porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es importante que estemos alertas, estemos pendientes para que no vayamos a tener una sorpresa y que el enemigo vaya a avanzar en nuestras vidas. Gracias por haberme acompañado y nos vemos la próxima semana.